Bien, damos la bienvenida de nuevo a quienes no hemos visto, a quienes no habíamos visto hasta ahora, y damos gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros. Queremos gozarnos en esta mañana con su palabra y con la comunión de los santos. Hay bendición en tener una comunión con el vínculo del Espíritu en la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos para adorar su nombre. Nos reunimos para ser edificados en su palabra, pero también para disfrutar su palabra, para disfrutar su palabra. Es mi oración, mi hermano, que usted pueda en esta mañana disfrutar su palabra. Porque cuando ella dice de sí misma que ella es más dulce que la miel, es para que nosotros la disfrutemos. ¿Usted me entiende? Es para que nosotros disfrutemos su palabra y podamos ser edificados por ella. Ese es el objetivo por el cual Dios reveló el detalle y la riqueza de su palabra, para que nosotros le conozcamos a Él de la mejor manera posible, pero para que la disfrutemos, para que seamos edificados. Ese es el propósito. Y este es un tiempo especial para eso, porque nos da la oportunidad de proclamar a Cristo en este día, de manera especial. De hecho, acompáñenme por favor a 1 Corintios, rápidamente, 1 Corintios capítulo 11, y permanezca allí en 1 Corintios, porque nosotros vamos a partir de esa porción conocida en el capítulo 11, una porción que con regularidad usamos en nuestros tiempos de partimiento del pan y repartimiento del fruto de la vid, ese tiempo particular de comunión, de la cena del Señor que tenemos, que habíamos venido teniendo, ¿verdad? Regularmente, como una práctica en nuestra congregación, y lamentablemente por los aspectos que conocemos hemos tenido que postergar la celebración de la cena del Señor. Pero es mi oración, mi amado hermano, que este año, que todavía no finaliza su primer trimestre, o ya finalizó su primer trimestre, ya estamos en abril, ¿verdad? Nosotros podamos hacer ajustes para que retomemos, ¿verdad? Como una práctica necesaria para nuestro servicio de adoración, la cena del Señor. Y fíjese allí en 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 23, voy a leer cómo el apóstol Pablo dimensiona, cómo el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dimensiona la celebración de la cena del Señor. ¿Cuál es la dimensión que tiene esa celebración particular? Capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 11 de 1 Corintios. Me gustaría que Finés o Razuk le provean una Biblia a nuestro invitado, que no creo que tenga Biblia. Por favor, aquí hay Biblias. El joven Michael. 1 Corintios, capítulo 11. Yo quisiera que usted me siga en la lectura de la palabra en esta mañana. Si somos coherentes con lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Que venimos aquí para edificarnos en su palabra, entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leerla juntos. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice la palabra de Dios allí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué cosa? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en otras traducciones, el Nuevo Testamento, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y mire el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es, mi amado hermano? Si usted y yo somos coherentes con el mensaje evangelístico que siempre hemos predicado,
¿Qué es anunciar la muerte del Señor? ¿No es acaso anunciarle a las personas que no conocen de Cristo, Cristo murió por ti? ¿No es esto anunciar la muerte del Señor para salvación de los que escuchan? Entonces, mi amado, entiéndalo de esta manera. Este es uno de los escenarios que la palabra de Dios establece para que nosotros nos prediquemos unos a otros el Evangelio de Cristo. Ya lo habíamos dicho antes, pero no es el único. En momentos como este, en momentos como el día de hoy, ¿verdad? En momentos como en esta semana que concluyó ayer, sábado, y hoy inicia esta semana con el domingo de resurrección, como la iglesia en términos generales, ¿verdad? Le llama. Este tiempo particular nos permite eso. Si bien no celebramos como celebra el mundo y como celebra la religiosidad de este mundo, la Semana Santa, una Semana Santa cargada, mire, de fetichismos, de tradicionalismos, incluso de aberraciones. Si bien no la celebramos de esa manera, nosotros partimos del escenario que nos permite esta semana, partimos del escenario que nos permite este día para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Ese es el objetivo. Ese es el propósito por el cual nosotros tomamos la palabra de Dios, tomamos el Evangelio, y aunque no celebramos la Semana Santa, porque yo quiero aclarar eso, hay iglesias que en toda su libertad en Cristo se reunieron durante la semana. Hay iglesias que se reunieron durante la semana para celebrar un culto especial de las 7 palabras el viernes. Mire, gloria a Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero eso no está bíblicamente establecido, que la iglesia de Cristo observe la Semana Santa como una ceremonia especial, particular. No, usted y yo tenemos que aprovechar cada momento que incluso el mundo nos provee para nosotros proclamar a Cristo Jesús. ¿No nos provee acaso el mundo un tiempo adecuado en esta época del año para nosotros anunciar la muerte de Cristo? ¿No nos provee acaso el mundo un tiempo adecuado cada 25 de diciembre para recordar al Salvador que nació de una virgen, se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y por los míos, y traer salvación y vida eterna a todo aquel que deposita su fe y su confianza en la obra de la cruz? Todos esos escenarios, mi amado hermano, todos esos escenarios y contextos en los cuales nosotros tenemos la oportunidad, no solamente durante la celebración de la Cena del Señor, como un ejemplo que he puesto, nosotros debemos proclamar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. No, en este día, de manera especial, nosotros nos gozamos en que podemos hacer eso, podemos anunciar la muerte de Cristo, podemos más que eso anunciar que Él resucitó. Podemos anunciar que Él venció la muerte con poder y hoy vive y reina hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice su palabra. Hasta que se manifieste nuevamente a este mundo en poder y gloria. Y tome a su iglesia, como dice el propio Señor Jesucristo, Él nos tome a sí mismo para que así donde Él esté, nosotros también estemos. Gloria a Dios. Esa es una gran promesa. Y este es un día especialmente idóneo para recordar esa maravillosa promesa. Anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga es predicar a Cristo, diciéndoles a otros que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De manera que nosotros vamos a enfocarnos en porciones como esta. Yo quiero que usted se mueva un poquito más adelante, 1 Corintios 15, para que nosotros juntos leamos la porción desde el verso 12 hasta el verso 26, una porción especialmente dedicada a exaltar el valor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como usted puede ver, hay más de una verdad que debe ser anunciada.
Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y fue por esa muerte en la cruz que el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado delante del propiciatorio de los cielos. Allí en el propiciatorio celestial, como dice Hebreos 9, allí fue vertida la sangre de Cristo para la remisión de los pecados. Yo lo he dicho antes, no fue en la cruz. En la cruz fue vertida la sangre de forma natural porque allí estaba el cuerpo del Señor Jesucristo y fue vertida como evidencia a la historia. Pero donde esa sangre fue vertida para remisión en un tabernáculo más excelente, fue allí, en el propiciatorio celestial. Allí fue vertida la sangre de Cristo para remisión de nuestros pecados. Nosotros anunciamos y proclamamos esa muerte, pero también nos gozamos y nos deleitamos, y hay tremendas razones para nosotros regocijarnos en su resurrección. Y en esta mañana lo que nosotros queremos ver es eso. Yo quiero ofrecerles 4 razones bíblicas firmes, ancladas en todo el contexto bíblico, pero que tienen que ver con el valor de la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es lo que hacemos hoy. Algo que al menos muchos es lo que hacen hoy, ignorando el trasfondo bíblico de esta celebración. Mi hermano, usted y yo tenemos que darle gracias al Señor, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y toda iglesia que es bíblica y que fundamenta su culto y su servicio de adoración a Dios, no en tradiciones, sino en la palabra de Dios, tiene que darle gracias a Dios. Porque es aquí que está revelada toda la verdad de la palabra de Dios en cuanto a lo que celebramos hoy. Y nosotros debemos a veces hacer algún esfuerzo intencional en apartarnos de las celebraciones que estén motivadas por tradiciones. No, mi hermano, vamos a celebrar este día, sí, pero según lo que dice la palabra de Dios. Según lo que dice ella. Porque esto fue lo que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos agradarle a Él en todo contexto de nuestra vida. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Vamos a leer la porción que va desde el verso 12 hasta el verso número 26. Dice la palabra de Dios allí: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo, de una manera particular, se estaba refiriendo a una de las sectas predominantes dentro de los judíos que no creían en la resurrección. Los saduceos, de manera particular. Pero usted y yo sabemos que esa ideología se ha perpetuado hasta nuestros días, y hoy hay muchas personas que de igual forma no creen la verdad bíblica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la niegan. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mire, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados entonces falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No solamente duermen como hoy es nuestra esperanza, no, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y Pablo dice esto porque usted y yo no solamente esperamos en Cristo para el contexto de esta vida, usted y yo esperamos en Cristo para la vida eterna. Estaremos delante de su presencia. Le glorificaremos por los siglos de los siglos. Exaltaremos su nombre por la eternidad. Verso 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino, el Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mi amado hermano, esta es una poderosa porción que nos deja ver el valor de la resurrección de Cristo en todo el plan redentor de nuestro Dios. Y nosotros podemos regocijarnos hoy, en este día, no como parte de una celebración tradicional, sino por las verdades bíblicas que sustentan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en este momento rápidamente para que el Señor nos dirija en el estudio de estos 4 aspectos bíblicos particulares que yo quiero compartir contigo en esta mañana, para que tú sepas por qué gloriarte, por qué gozarte, por qué regocijarte en un tiempo como este, en un tiempo como el de Semana Santa, que a veces nosotros, ya he dicho, intencionalmente hacemos un esfuerzo por apartarnos de las tradiciones y de las costumbres, ¿verdad?, con las que crecimos. Pero hay valor en la palabra de Dios y lo vamos a ver en un momento. Padre, te damos gracias. Te queremos rogar, oh Señor, en este tiempo que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a discernir tu palabra, a alimentarnos de ella y a alimentar a la iglesia. Oh Señor, con tu palabra en esta mañana, que ella sea suficiente como es para nuestros corazones, para darnos una perspectiva adecuada, ajustada a lo que ella revela, oh Señor, de la celebración de este tiempo, de la memoria que hacemos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Danos el enfoque de tu palabra, eso es lo que necesitamos. Habla a nuestros corazones, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, primer aspecto, rápidamente, en el cual nosotros podemos colocarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones, apercibidos de esta verdad particular que caracteriza a nuestro Dios como un Dios de amor en relación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras razones, o la primera razón particular, fortísima, fundamental, primaria, que nos permite regocijarnos en este tiempo es saber que nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de amor, mi amado hermano, y persona que nos visita. Y sí, yo estoy completamente apercibido de que esta es una declaración muy socorrida. Muy socorrida. Es casi hasta un cliché. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Que recordamos constantemente y aún la boca del impío reconoce que Dios es amor. Aunque no se quiere someter a Dios. Aunque no se quiere someter a Dios, sabe que Dios es amor. Pero hay una relación particular entre la muerte y la resurrección de Cristo con respecto a esta declaración acerca de nuestro Dios, a esta declaración acerca de su carácter. Porque nosotros pudiéramos preguntarnos por qué Dios iría hasta el punto de entregar a su único hijo, a su unigénito, para rescatarnos. ¿Por qué se preocuparía por tomarnos en cuenta y por salvarnos? ¿Por qué sacrificaría a su unigénito? Puede que esas preguntas no estén respondidas de manera directa en las Escrituras, pero todas encuentran respuesta, mi amado hermano, en el inmensurable amor de Dios para con este mundo. Creo que lo dijimos ahorita, ¿verdad? Y creo que lo podemos decir de memoria. Juan 3:16. ¿Sí o no? Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, pero para que todo aquel que en él cree. Porque el evangelio es para todo el mundo, mi amado hermano, pero la salvación solamente para el que cree. De tal manera amó Dios a este mundo. Y el propio autor de este libro, el propio escritor de este libro, más bien Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, verso 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. De manera que el capítulo del plan redentor de Dios, de hecho el más glorioso capítulo, el capítulo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su exaltación en el Calvario, su resurrección 3 días después, ese capítulo de manera particular tiene que ver de manera directa con el amor de Dios manifiesto para nosotros. Porque en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No estamos trayendo este concepto por los cabellos para adecuarlo a la estructura de nuestro mensaje en esta mañana. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que, muriendo él, nosotros podamos tener vida eterna. Pero yo se lo voy a decir de otra manera, que también es válido. Yo quiero que usted reflexione en esto. El Señor Jesucristo murió no solo para que nosotros tengamos en consecuencia vida eterna. El Señor Jesucristo murió para que usted y yo podamos morir también. Para que usted y yo podamos morir a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, a nuestras propias pasiones y deseos. Porque si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos morir. Y el Señor Jesucristo resucitó y vive para que nosotros también podamos vivir. Para que nosotros también podamos resucitar un día. De la manera en que el Señor Jesucristo será capaz de traer mucho pueblo para su gloria, es porque ya antes él venció la muerte y resucitó al tercer día. Amén. Tú y yo tenemos que reconocer que su amor no fue movido, sin embargo, por algo que él viera en nosotros. El amor de Dios fue movido, el amor de Dios por este mundo, el amor de Dios por el pecador que él antes amó. Dice la palabra de Dios que fue movido, el catalizador de ese amor fue la voluntad soberana de Dios que está dentro del pensamiento insondable de nuestro Dios. Dios nos amó por lo que él decidió hacer en favor nuestro, no porque nosotros nos merecíamos ser amados. Vaya conmigo, por favor, a Isaías. Vamos a 2 porciones del Antiguo Testamento, donde usted y yo debemos ser capaces de ver el verdadero criterio del amor de Dios manifiesto para redención. El verdadero criterio. Isaías capítulo 43, verso 25. Isaías capítulo 43, verso 25. Dice la palabra de Dios ahí: yo, Dios, Jehová Dios hablando a través del profeta Isaías. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que perdono tus pecados. ¿Pero por amor de quién? ¿Por amor de quién? Dice la palabra de Dios allí. ¿Por amor a ti? ¿Por amor a tu condición caída? Sí, mi hermano, ese es el efecto
Pero la causa, que es de lo que yo estoy hablando en este momento, el criterio catalizador del amor de Dios, para que el amor de Dios comience a ejercer su efecto eterno de redención en nuestras almas, es por amor de sí mismo, dice la palabra de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice la Biblia. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué cosa? Por lo mismo, por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo, Dios no se acordará del pecado de todo aquel que viene arrepentido a los pies de Cristo. Porque Dios entregó a Cristo Jesús para que fuese ese mediador entre nosotros pecadores y un Dios 3 veces santo, que no tiene parte alguna con el pecado. Y ese sacrificio de Cristo fue tan perfecto, tan excelente, que es capaz, es suficiente de permitirnos una comunión con ese Dios 3 veces santo, que nos amó por amor de sí mismo. Mira cómo dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Esto un poquito a tu derecha, por favor. El profeta Ezequiel, antes del libro de Daniel, un poco allí, luego de los libros de Jeremías, Lamentaciones y Jeremías. El libro de Ezequiel en el capítulo 20. Dice la palabra de Dios allí en el verso 42. Ezequiel capítulo 20, verso 42. Dice la Biblia allí, mi amado hermano, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. En otras palabras, yo me voy a acordar allí de tus pecados. Perdón, verso 43. Ustedes se acordarán allí de vuestros pecados y de vuestros caminos. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todo vuestro pecado que cometisteis. Yo os retornaré a la tierra que juré que daría a vuestros padres, y estando allí, como parte de esa redención física, histórica, nacional, representativa de lo que sería posteriormente en Cristo, esa gracia que nos libera de manera efectiva y eterna, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero en esas continuas, pero de una mayor manera, esa representativa liberación de la nación de Israel, ¿verdad? De aquellos años en el exilio de los caldeos, dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, y estando vosotros allí, os acordaréis, ustedes se acordarán de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y mira el verso 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Yo no voy a hacer con ustedes como ustedes se merecen. ¿Ustedes entienden qué es lo que está diciendo la Biblia allí? Yo no voy a hacer con ustedes como ustedes se merecen. Yo voy a hacer con ustedes por amor de mi nombre. Dígame, mi amado hermano, si eso no es amor. Si eso no es el verdadero amor de Dios, que entregó a su unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mi amado hermano, sí. Incluso cuando no somos amorosos, sino rebeldes, llenos de egoísmo, llenos de nosotros mismos y queriendo nuestro propio camino, Dios nos está amando y se deleita en traernos a los pies de Cristo para salvación. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Y yo no sé si usted le había agregado esa coletilla o no,
pero nunca lo deje hasta el pecador. Vamos a Salmo, por favor. Salmo 7. Salmo 7, por favor. Porque es muy fácil y es muy cómodo decir Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, pues yo voy a dejar a Dios en su omnisciencia y su poder que se emburuje con mi pecado. Y mientras tanto yo voy a hacer lo que, ¿verdad? Lo que yo quiera, porque Él me ama. Yo soy un pecador. Esa es mi naturaleza. Que lidie Dios en la esfera eterna y en la esfera espiritual con mi pecado, pero Él me ama. La fórmula es otra, mi hermano y persona que nos visita. El algoritmo es otro. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente. Porque dice Salmos capítulo 7, verso 11, que Dios es juez justo, ¿sí o no? Y que Dios está como airado contra el impío todos los días. Entonces déjeme decirle, por favor, no es la iglesia de Cristo, no es la iglesia evangélica, no es el pastor que ha acuñado ese término para ofender al que no cree en la persona de Cristo. No somos nosotros que le decimos impíos al que no ha depositado su fe en Cristo. Es la palabra de Dios que le llama de esa manera al que no ha depositado su fe en la persona de Cristo y dice más acerca de él. Dice que la ira de Dios está sobre él todos los días. Dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Si usted y yo somos creyentes, nacidos de nuevo por la fe en Cristo, usted y yo tenemos el compromiso de hablar del amor de Cristo, del perdón de Cristo, de la necesidad de arrepentimiento que usted, si no tiene a Cristo, necesita en su corazón para que usted pueda salir de esta condición particular en la cual la ira de Dios está sobre usted todos los días, dice la Biblia. Porque Dios proveyó a su Hijo Jesucristo por amor de sí mismo para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. De manera que nosotros nos regocijamos en esa decisión soberana de un Dios todopoderoso e insondable. Usted sabe, lo hemos dicho antes, soberanía significa que Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él hace. Dios, de manera autónoma, de manera soberana, entregó a su Hijo Jesucristo, de la misma manera que luego el propio Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Esa autonomía reflejada en esa declaración del Señor Jesucristo con respecto a su muerte y su resurrección, mi amado hermano, no es otro que una evidencia, no es otra cosa que una evidencia del amor de Dios. Por eso nosotros debemos regocijarnos. En este tiempo en el que recordamos su muerte y su resurrección, debemos regocijarnos en el amor de Dios para con nosotros. Hay un segundo aspecto en el cual nosotros debemos regocijarnos y que muchas veces también es tomado por sentado. El amor, que Dios es amor, que Dios es amor y que Dios obró en amor para nuestra redención, entregando a Cristo Jesús en una cruz. Es una necesidad que nosotros podamos entenderla. Es necesario que podamos entenderla, que de allí parte toda la intención del Dios de los cielos, del Dios creador del universo, para redimir, para rescatar al pecador. Pero a veces damos por sentada esa realidad, esa verdad, por lo trillada que ella es, por lo socorrida que ella es, pero también por la dimensión de ella misma en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios desborda declaraciones acerca de que Dios es amor. Por eso se nos hace un poco más aceptable que otras verdades. Es un poco más directa, es un poco menos compleja la aceptación, el entendimiento de este criterio. Pero hay un segundo criterio particular que, si bien también es bastante claro con respecto al carácter de Dios, es necesario que lo
relacionemos directamente con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nos regocijamos porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No solamente es un Dios de amor, sino que también es un Dios todopoderoso. Hubo una diferencia trascendental en lo que sucedió en la cruz, que es causa de gozo para el cristiano. El Señor Jesucristo fue herido en la cruz. El Señor Jesucristo fue herido en la cruz para luego resucitar y sentarse en victoria en el trono de su Padre. A su diestra, en espera de la consumación de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Ya lo leímos en 1 Corintios 15. Es como aquel que ha sido herido, pero al ser de una naturaleza eterna, no muere, sino que vive para siempre. Nuestro Señor Jesucristo fue herido. Y en el aspecto de su carne, fue herido de muerte. El Señor Jesucristo no entró en un coma profundo. El Señor Jesucristo perdió su vida en la cruz del Calvario. Pero esa muerte, como tiempo antes el Señor dijo acerca de su amigo Lázaro, esa muerte es para la gloria de Dios. Esa muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue para dolor, no fue para tristeza, no fue para frustración, aunque a nosotros hoy nos cause emocionalmente esos efectos, el ver las recreaciones cinematográficas de ese evento. Porque déjeme decirle, usted y yo leemos esto, y debe ser suficiente. Pero yo doy gloria a Dios por la manera en que Él ha utilizado el talento que ha dado a los hombres para que representen por medio de los dones que provienen de Dios estas escenas y nosotros podamos ver de alguna manera y quedar impactados por el efecto visual que provoca en nosotros una imagen particular, sangrienta, desgarrada, de un hombre pendiente de un madero, cuando sabemos que eso fue lo que ocurrió en el Calvario de una manera exponencialmente mayor. Es mi convicción que todas las producciones cinematográficas se quedan cortas. Se quedan cortas al desplegar el sufrimiento, el padecimiento, el dolor, el martirio, la agonía que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Pero somos capaces de alguna manera de ser impactados por estas imágenes. El Señor Jesucristo fue herido de muerte en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo vive y reina a la diestra del trono de su Padre hoy. Porque al Señor Jesucristo, a raíz de esa expiación, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual toda rodilla un día, mi amado hermano, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y habrán algunos, mi amado hermano, que lo confesarán para gloria eterna. Pero habrán otros que confesarán, aceptarán, tendrán que entender en ese momento, sin más oportunidad histórica, sin más oportunidad existencial, tendrán que ver al Mesías y tendrán que reconocer que ese fue el que rechazaron, que ese fue el que apedrearon, que ese fue el Mesías al que colgaron en una cruz, que ese fue el Mesías que le fue ofrecido en una predicación franca, abierta, una predicación suscitada en el amor, para que puedan venir a los pies de Cristo, pero siempre fue rechazado. Ese día también será reconocido para agonía y para condenación eterna que Jesucristo es el Señor. Lamentablemente. Por eso, mi querido amigo y mi querida amiga que estás conectada o que estás presente, hoy puede ser el día de salvación. Hoy puede ser el día en que tú veas a Cristo de una manera diferente. No como lo has visto hasta ahora, dubitativo, rechazando la sencillez, aunque no conozcas toda la complejidad eterna de la salvación,
pero rechazando la sencillez de la predicación, justamente porque ha sido uno de los argumentos también usados por el hombre. No, pero no puede ser que de esa manera tú entiendas que simplemente por una fe en la persona de Cristo, una fe a la que llamamos sencilla, el hombre pueda tener salvación y vida eterna. No, eso no es verdad. ¿Han oído algunos de ustedes a personas que rechazan a Cristo por la sencillez del mensaje? No, es que tiene que haber algo más. ¿Has oído tú a alguien que te diga eso? Es que tiene que haber algo más. Es que ustedes nada más se basan en la Biblia. Y todos los libros históricos y todos los libros de los otros hombres espirituales no tienen ninguna verdad. Es que ustedes son cerrados. Por eso que no puede ser verdad el evangelio, simplemente. Déjame decirte que justamente la efectividad del Cristo de la cruz para la salvación radica en eso, en que Él es el único camino, la única verdad y la única vida por la cual nosotros podemos llegar al Padre. No hay paralelo en la persona de Cristo. No hay paralelo en la persona de Cristo. Él es el único provisto para salvación y vida eterna. Yo no estoy diciendo que esta iglesia es la única provista para salvación y vida eterna. Yo estoy diciendo que Cristo es el único provisto para salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo fue herido de muerte en la cruz para luego resucitar y sentarse en victoria en el trono de su Padre. Pero yo quiero decirte que Satanás también fue herido en la cruz. Tú debes recordar aquella declaración primitiva, si tú quieres utilizar ese término, allí en Génesis capítulo 3, cuando Dios declaró: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Ambos fueron heridos, ¿sí o no? Pero la declaración profética, la realidad de la naturaleza del Señor Jesucristo, la historia misma, nos confirma por el texto, por las escrituras, que la herida de muerte del Señor Jesucristo solamente duró 3 días, mi amado hermano. Y el Señor Jesucristo hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la herida de muerte de Satanás, esa herida de muerte fue para derrota eterna. Fue vencido para siempre, dice la palabra de Dios. Fue vencido para siempre. El Señor Jesucristo, como escribió Pablo a la iglesia en Colosas, de hecho, vaya allí a Colosenses capítulo 2 para que leamos esa porción. El Señor Jesucristo venció allí y exhibió, como exhibían los generales que vencían sobre sus enemigos en aquel tiempo. Exhibió a las potestades y a los espíritus, a las huestes espirituales de maldad. Las exhibió allí públicamente como un trofeo de victoria, dice la palabra de Dios. El comentarista John Hill del siglo XVIII dice: lo ocurrido en la cruz, de la forma que el apóstol Pablo lo describe a la iglesia en Colosas, es una alusión a las victorias, despojos y triunfos de los emperadores romanos, que cuando ganaban una batalla, el triunfo les era decretado por el Senado, en el cual el emperador era transportado en un carro abierto y los cautivos eran despojados de su armadura y con sus manos atadas detrás de ellos eran llevados ante él y expuestos a la opinión y a la desgracia públicas, mientras el emperador era vitoreado y alabado a través de la ciudad de Roma, llevando consigo las marcas de honor y respeto que le conferían aquella victoria. Mi amado hermano, nada menos que la analogía que se ajusta a lo que el Señor Jesucristo conquistó allí en la cruz del Calvario, con sus marcas en las manos,
con sus marcas en los pies y en el costado, el Señor Jesucristo hoy es vitoreado como rey victorioso de esa victoria, de esa cruz del Calvario, en la cual él exhibió a los espíritus y a las potestades espirituales de maldad. De la misma manera, mira cómo lo dice Pablo. Y a vosotros, Colosenses 2:13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mire, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi amado hermano, óigame esto. Satanás tiene poder. Pero usted y yo tenemos uno morando en nuestros corazones que es más poderoso que el que está en el mundo. Eso usted puede tenerlo por seguro, porque eso es lo que la palabra de Dios establece. Y ninguno que es nacido de Dios es tocado por el maligno, dice la palabra de Dios. De manera que ese poder particular de efectos eternos que cualquier espíritu de inmundicia tenía en ese tiempo específico del Señor Jesucristo sobre las almas de los hombres. Mire, dice la palabra de Dios que los espíritus y las huestes de maldad fueron despojadas de ese poder. Eso es lo que dice la Biblia. Despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? Del poder eterno que tenían para conquistar los corazones, para condenación eterna de las almas. Hasta el momento de la cruz, mi amado hermano. Hasta el momento de la cruz. Los sacrificios de animales solamente eran presentados para purificación de la carne, dice la palabra de Dios. No había sido establecida la gracia salvífica poderosa, efectiva y eterna que hoy nos asiste a nosotros para salvación y vida eterna. Vaya conmigo a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, para que usted y yo lo veamos. Hebreos capítulo 9 es una porción que nos habla con claridad acerca de qué ocurría antes de la cruz y qué ocurría entonces a partir de la expiación en el Calvario. Hebreos 9 dice, verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, ¿qué dice? ¿Santifican para qué? Para la purificación de la carne, un ceremonial, mi amado hermano, usted y yo hoy, esto nos parece una cosa impensable, pero fue lo que Dios estableció para su pueblo. Fue lo que Dios estableció para la nación de Israel, por medio de la cual ellos eran purificados delante de Dios. Pero mira la comparación con la gracia que emana de la cruz. Mira la comparación, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará entonces esa sangre vuestras conciencias, no vuestra carne, no, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Mi amado hermano, hay valor en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su expiación en la cruz y en su resurrección, porque es por medio de ella que nosotros recibimos la promesa de la herencia eterna. Y ese poder particular para lograr ese rescate glorioso y eterno a partir de una muerte ignominiosa, solamente la tiene el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted me entendió eso. La muerte de la cruz fue una muerte vergonzosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fue una muerte vergonzosa. Óigame, las películas, las imágenes, los cuadros
nos presentan al Señor Jesucristo, mire, roteado con unos paños, usted sabe, para cuidar el pudor de las imágenes. Pero el Señor Jesucristo fue colgado desnudo en el madero, desgarrado, sangrando hasta la última gota de su sangre. Hoy a usted y a mí nos muestran un video de algunos de estos cristianos, aún sean cristianos coptos, en el Oriente Medio, siendo asesinados por extremistas islámicos, y usted y yo volteamos la cara, ¿sí o no? Usted y yo decimos, ay, no, no quiero ver eso. Imagínense al Señor Jesucristo. Imagínense entonces a nuestro Señor Jesucristo colgado de un madero, bajo condiciones peores, colgado de un madero. Que de ese estado surja el poder para rescate, para salvación eterno, solamente puedes residir en un Dios todopoderoso. Solamente puedes residir esa transición de naturaleza de los efectos, un efecto de derrota, un efecto de gloria y de victoria eternas. Solamente puede darse esa transición impensable en las manos de un Dios todopoderoso. Por eso es que es importante, mi amado hermano, entender que Dios no solamente obró en amor, por amor de sí mismo, sino que también el poder de Dios obró para que el Señor Jesucristo, aún siendo derrotado temporalmente y vencido en la cruz temporalmente, paleado, humillado, desgarrado, desnudo, avergonzado delante de todos, de allí, de ese cuadro, pudiera salir la gloriosa salvación que usted y yo hoy disfrutamos. Ahora déjeme decirle, yo quiero aclarar esto. Satanás fue herido de muerte, pero herido. Satanás sigue y el pecado sigue teniendo efectos aberrantes, nocivos, hoy en medio de nosotros. Esa victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás fue una victoria efectiva, pero la manifestación conclusiva de esa victoria se dará en el momento en que el Señor Jesucristo venga otra vez y arrebate de las manos del maligno el poder del postrer enemigo que será vencido, conforme leímos en 1 Corintios 15, que es la muerte. Porque entonces a partir de ese momento, usted y yo recibiremos los efectos de la vida eterna que usted y yo tenemos. Amén. Satanás hoy sigue haciendo estragos. De hecho, por eso es que Romanos nos dice así en el capítulo 16. Vaya conmigo, por favor. Pablo nos dice allí en el capítulo 16 de Romanos, capítulo 16, verso 20. Hablándole a la iglesia en Roma, ya en ese último capítulo, despidiéndose Pablo de la iglesia en esa carta cargada de verdades teológicas. Y nos dice allí en el verso 16, en el capítulo 16, verso 20, ¿qué nos dice? Mire conmigo, ¿qué nos dice? Y el Dios de paz, ¿qué dice allí? ¿Aplastará cuándo? Y no lo aplastó en la cruz. No tuvo victoria sobre Satanás en la cruz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo estoy convencido de que esta no es solamente una declaración doctrinal que busca
tener su aplicación en la manera en cómo el Espíritu Santo anula el efecto eterno de Satanás en todo aquel que llama a salvación. No, yo creo que también tiene una declaración escatológica, un matiz escatológico esta declaración. Tiene un matiz escatológico por cuanto Dios terminará aplastando una vez y para siempre, lanzando, como dice Apocalipsis 20, al lago de fuego para condenación eterna, con él y sus huestes, y con todo aquel cuyo nombre no se haya encontrado en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. A Satanás. Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, si tú y yo entendemos bien esta declaración, sabiendo que ya Cristo había tenido victoria en la cruz, pero al mismo tiempo viendo esta declaración del Espíritu de Dios, diciendo que Dios aplastará en tiempo futuro, aplastará en breve, aunque en breve no ha ocurrido esa manifestación definitiva de la victoria sobre Satanás. Es una declaración más de las tantas que en las Escrituras nos dan la idea de cosas que han ocurrido, pero que todavía faltan por ocurrir. Cosas que han sido cumplidas, pero que todavía hay otras que no han sido cumplidas completamente. De ahí nuestra esperanza. Amén. De ahí nuestra esperanza. El Señor Jesucristo murió y resucitó, pero el Señor Jesucristo viene otra vez. ¿Usted entiende cuál es la relación que hay de las cosas ocurridas y las cosas que todavía están por ocurrir? Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, nosotros nos regocijamos porque Dios es fiel. Dios es amor, Dios es Dios todopoderoso, pero Dios también es fiel. Dios también es fiel. Él prometió enviar a su Hijo para derrotar al pecado y la muerte por medio de su crucifixión y resurrección. Lo prometió allí en el Edén y lo cumplió. En el tiempo propicio, en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Durante miles de años, durante milenios, después de aquella promesa primaria, primitiva, Dios no olvidó ni se apartó de su promesa. No se cansó ni se distrajo, mi amado hermano. Él hizo una promesa y él controló los acontecimientos de la historia para que en el momento justo Jesucristo viniera y cumpliera lo que había sido prometido acerca de él. Pero déjeme decirle algo. La fidelidad de nuestro Dios no tiene un propósito conclusivo con el cumplimiento de su promesa. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir? La fidelidad de Dios no llega hasta el cumplimiento de su promesa. Como estos productos o servicios que usted y yo consumimos, ¿verdad? Que tienen una garantía. ¿Usted me entiende? Una vez se pasa esa fecha de vencimiento, ya usted no puede contar con más nada, ni vaya por ahí, pues no se lo van a reemplazar. Y si se lo pueden arreglar, le van a cobrar. Porque la garantía llegaba hasta un punto, hasta un límite. No, con nuestro Dios no ocurre así. Las garantías de nuestro Dios son para siempre. Las promesas y la firmeza de la garantía de nuestro Dios son para siempre, son eternas, mi amado hermano. Y por eso nosotros tenemos que regocijarnos, porque nuestro Dios es un Dios fiel. Mire cómo dice Mateo capítulo 16 acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a compartir con usted algunos textos. Si usted quiere buscarlos rápidamente puede hacerlo, pero escúcheme. Mateo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios prometió que enviaría a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios estableció una promesa de que su Hijo regresaría. Nuestro Señor Jesucristo vendrá. Marcos capítulo 13, 24. Pero en aquellos días
Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, dice la palabra de Dios, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, para que estemos con él por los siglos de los siglos. Eso hará Dios, eso está pendiente de ocurrir, eso es parte de una promesa. Nuestro Dios es fiel, mi amado hermano. La promesa de nuestro Dios no llegó hasta el advenimiento de Cristo, se extiende hasta la eternidad, y lo que no hemos visto cumplido se cumplirá. Hechos 1, verso 11, perdón. El Señor Jesucristo allí ascendiendo a los cielos, y los discípulos del Señor Jesucristo viendo, embelesados, cómo el Señor Jesucristo se elevaba. Se le aparecen unos varones, unos ángeles, y les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo vendrá. Mi hermano, si usted y yo hoy solamente recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si usted y yo hoy solamente recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no recordamos su glorioso advenimiento, usted y yo no estamos recordando el cuadro completo, glorioso, de la promesa de redención de nuestro Dios. El Señor Jesucristo resucitó, gloria a Dios, pero el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. Primera Tesalónica, capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice su palabra. Segunda de Pedro 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y yo no lo sigo leyendo, pero más adelante dice: para dar paso a una nueva y gloriosa creación, en la cual moraremos con Cristo. Mi hermano, hay esperanza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel para cumplir esas sus promesas que todavía nosotros no hemos visto cumplidas. Finalmente, nosotros podemos regocijarnos entonces, mi amado hermano, porque nuestra eternidad está asegurada. Amén. Podemos regocijarnos porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y ya usted sabe por qué lo decimos, no solamente por una declaración recurrente acerca del carácter de nuestro Dios, sino porque Dios es un Dios de amor. Y en ese amor de Dios para con su persona, envió a su Hijo a morir en una cruz. Pero Dios es un Dios de poder que venció en la cruz del Calvario. Venció sobre el poder de Satanás y los expuso allí a los espíritus malignos para oprobio. Los expuso ante la historia. Pero la palabra de Dios también nos enseña que nuestro Dios es un Dios que es fiel, es un Dios cuya promesa no se detiene en el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente resucitó, el Señor Jesucristo viene otra vez. Finalmente, por todas estas cosas, mi amado hermano, nuestra eternidad está garantizada, está asegurada. No importa lo vano, rutinario y lento que a usted le parezca el discurrir de los días y de la historia. Muchos tienen el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por tardanza. Ya lo leímos en segunda de Pedro.
Pero Dios es un Dios paciente. Dios lo que está buscando es que usted, que no tiene a Cristo hoy, venga al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que Dios está queriendo. Que usted pueda entender su condición. Y usted pueda venir al único provisto para que usted pueda tener salvación. Cristo. Habrá un momento en el que Dios nos tomará como consecuencia de que Cristo murió y resucitó y nos elevará de este mundo a un paraíso donde el pecado y el sufrimiento ya no existirán más. 1 Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice la Biblia, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios. Dios mismo ha prometido que morará con su pueblo. Dios mismo ha prometido que no nos dejará. No nos dejará ahora. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero Él ha prometido que después de ahí, Él morará con su pueblo. Dice Apocalipsis, verso 21. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Dios prometió morar en medio nuestro por la eternidad. Y la garantía de nuestra vida eterna descansa en esa promesa, mi hermano. Descansa en esa promesa. Usted puede no entender todos los aspectos de la promesa, pero usted y yo tenemos que creer en el que prometió. ¿Usted me está entendiendo? Usted y yo podemos no entender muchas cosas de la promesa, pero el que prometió es todopoderoso. El que prometió es fiel. Y esto, llamado hermano, es un resultado directo de la transacción ocurrida en el Calvario, como leímos en Hebreos 9. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa es la garantía de nuestra vida eterna. Conclusión, mi amado hermano, en esta mañana. Nos molesta un poco, ¿verdad?, la carga de tradiciones de este tiempo particular que llamamos así Semana Santa, porque sabemos que no representan en ninguna medida la gloria del plan redentor de nuestro Dios en la cruz. Pero nosotros tenemos razones bíblicas para recordarlo, para regocijarnos, para deleitarnos en este tiempo, recordando que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios fiel y que nuestra vida eterna está garantizada. Esas son razones más que suficientes para que usted y yo en este tiempo podamos gozarnos al saber que el Señor Jesucristo murió y resucitó, pero que también Él volverá. Si tú estás aquí presente en esta mañana o conectado con nosotros en este momento, tú tienes la oportunidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Yo quisiera que toda la iglesia en este momento, con los ojos cerrados y con su corazón delante de nuestro Dios, en intercesión por aquellas personas que pueden que no estén aquí, o puede que sí, pero que tenemos en nuestros corazones y que sabemos que no han confesado a Cristo. Pero este es un tiempo especial en el que nosotros podemos clamar delante de ese Dios todopoderoso, delante de ese Dios fiel, delante de ese Dios amante, para que Él pueda obrar el milagro que ha obrado por medio de la cruz. Salvar al que deposita su fe en Cristo. Salvar al que es capaz de ver al Cristo de la cruz, al que ha sido expuesto, al Cristo que ha sido predicado, al Cristo que ha sido narrado en esta mañana. Ese Cristo de la cruz colgado allí en un madero. No está aquí de manera física. No hay una cruz en este templo, pero hemos expuesto la cruz del Calvario.
Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú debes ser capaz de mirar esa cruz y de entender que Cristo allí en la cruz derramó su vida como cera, paleado, desgarrado, varón de dolores, dice la palabra de Dios. Por sus llagas, tú y yo hoy podemos tener sanidad espiritual. Ese Cristo de la cruz, al que tú debes ver en arrepentimiento y fe, en esta mañana te llama a una convicción de pecado. Tú necesitas entender que eres pecador. Tú necesitas entender que aunque no hayas cometido un pecado hoy, aunque no hayas cometido un pecado ayer, tú eres pecador. Esa es una condición de tu existencia que está por encima de la comisión del pecado. Tú debes entender que esa es tu condición y que tú necesitas de Cristo, porque Él fue dado para resolver esa condición. Si tú estás aquí en esta mañana, yo te invito a que tú ores en tu corazón delante de Dios, tú de manera personal, y puedas decirle al Dios del cielo: Dios creador, yo quiero llamarte mi Padre. Yo quiero que tú seas mi Padre. Y yo sé que por la palabra tú dices que solamente por medio de Cristo nosotros podemos ser hechos hijos tuyos. Yo reconozco mi pecado, reconozco mi condición. La sola ausencia de Cristo en mi vida ya es una condición irreparable. Pero yo quiero acercarme a tu promesa de salvación. En esta mañana yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero venir arrepentido de mis pecados. Y yo no sé cómo yo voy a lidiar con ellos mañana, pero yo necesito de Cristo. Yo sé que yo tengo pecado en mi vida. Yo sé que yo soy pecador. Yo te he rechazado a ti y a la persona de Cristo. Pero en este día yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Recíbeme, oh Dios, y dame de tu espíritu. Hazme como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus hijos. Pon tu Espíritu Santo en mi vida. Redímeme, rescátame, dame salvación. Que yo pueda seguir viviendo mi vida con un propósito de promesa eterna. Ven a morar a mi corazón, oh Dios del cielo, en esta mañana. Porque yo reconozco que soy pecador y necesito de Cristo. Ora de esta manera, o en tus propias palabras, si tú estás aquí o estás conectado y no tienes a Cristo en tu vida. No es la oración la que te va a salvar, es Cristo el que salva. Pero es una necesidad la que tú y yo tenemos cuando nos comunicamos con Dios y reconocemos nuestra condición de pecado. Y esas palabras que pueden bien ser completamente desordenadas y genuinas, te van a colocar delante de la gracia de Dios para perdón de tu pecado. Tú tienes que confesar a Cristo como Señor y reconocer que Dios le levantó de los muertos. Tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Porque el que lo hace es salvo, dice la palabra de Dios. Yo no te voy a pedir que lo digas en esta mañana, pero yo te voy a pedir que si tú has orado, tú levantes tu mano para yo ver tu mano. Si tú estás conectado, haz un comentario y déjanos saber tu nombre para nosotros comunicarnos contigo. Pero si tú estás aquí, puedes levantar tu mano y puedes en silencio decirme, pastor, simplemente con tu mano, no tienes que abrir tu boca. Y nosotros vamos a orar por ti, gloria a Dios. Gloria a Dios. Veo tu mano, puedes bajarla. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más en esta mañana que pueda decir, yo quiero aceptar a Cristo en mi vida? Yo quiero dejar a un lado todo argumento que yo he presentado,
todos estos años en contra de la efectividad y el poder del evangelio. Yo quiero someterme. Yo quiero someterme a la eficacia del evangelio. Dios ha declarado en su palabra una apertura para que nosotros probemos su gracia. Probadme ahora en esto, dice el Señor, en otros aspectos de su gracia para con nosotros. ¿Acaso no podemos probar la efectividad de su gracia? Si tú estás aquí en esta mañana, tú puedes acercarte a Cristo en fe. Prueba la eficacia del evangelio en tu vida. Acércate a Cristo en esta mañana. ¿Hay alguien más en este lugar? ¿O hay alguien más conectado que desee dejarnos saber? Que ha inclinado su corazón a Cristo para salvación. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, por esta persona, por esta alma que ha dejado ver su intención de recibir a Cristo como Salvador en su vida. Oh Dios del cielo, nosotros queremos que sea genuina su decisión, oh Dios. Y es nuestra oración que tú puedas traerle una convicción firme de pecado en su vida, pero que pueda crecer en tu gracia, que pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, que pueda crecer diariamente, oh Dios, en el conocimiento de tu nombre, que pueda ir venciendo día a día, vez tras vez, su vieja naturaleza, y que pueda Cristo brillar en su vida. Oh Dios del cielo, bendícele, bendice, oh Señor, su intención y permite que sea una intención, oh Dios, fortalecida por medio de tu palabra y por medio del discipulado, oh Dios del cielo, que la iglesia ahora puede darle. Padre, gracias por esta decisión que tú nos has dejado ver y en la cual tú nos has traído gozo a nuestros corazones. Oh Dios del cielo, sigue obrando en los corazones de las demás personas que necesitan de Cristo. Sabemos, Señor, esposos de la iglesia, esposas, allegados, hermanos, hermanas, familiares, amigos. Sigue obrando, Dios del cielo, a través de tu palabra y a través de cada uno, a través del testimonio de cada uno de nosotros. Posiblemente no tengamos la